Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, ya estamos listos para Entrevistas Venevisión. Hoy nos visita el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Farías. También es integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, también Comisión de Desarrollo Social. Diputado, el tema económico, mucha gente está preocupada por lo que pasa en el país, sobre todo en el ámbito económico. Empecemos por la parte del control cambiario, un control cambiario que se estableció en el año 2013. Ya estamos hablando de 12 años que lleva instalado en el país. Hace poco, un colega de usted, economista también, como es Rodrigo Cabezas, actual parlamentario del Parlamento Latinoamericano, recordado por encabezar la reconversión monetaria, hablaba de la necesidad con urgencia de simplificar el control cambiario. ¿Usted coincide con él? ¿Hay que simplificar, hay que buscar un objetivo de tumbar esos tres tipos de cambio? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco esa pregunta, porque efectivamente el tema económico está dominando la agenda política del país. Hay problemas económicos graves que están asociados claramente, en primer lugar, a lo que nosotros hemos definido como la guerra económica, un ataque voraz en contra de la estabilidad económica del país con fines políticos. Eso no lo ocultan ni siquiera sus principales promotores. Y por supuesto, la caída, el desplome de los precios del petróleo, que a cualquier otro gobierno lo hubieran hecho temblar, lo hubieran ocasionado un verdadero terremoto político y social en el país. En ese marco se han manifestado dos grandes problemas: el tema de la inflación y el tema del desabastecimiento. Y el gobierno ha tomado un conjunto de medidas para tratar de amortiguar los impactos y superar esas consecuencias, esos efectos. Y obviamente el tema cambiario, como tú lo planteas, es uno de los fundamentales. Yo coincido con lo que plantea el diputado Rodrigo Cabezas. Es necesario simplificar el sistema cambiario, las políticas, y dentro de las políticas se inscriben los controles. Siempre tienen que ir ajustándose a las realidades que se van cambiando, van mutando, y en ese sentido el gobierno en el pasado ha realizado correctivos que se corresponden con las diferentes coyunturas. Esperemos cuál es la reacción del gobierno bolivariano. Pero lo fundamental que hay que destacar en este sentido, a mi parecer, son dos cosas. En primer lugar, hay un ataque inclemente en contra del gobierno bolivariano que se traduce en un impacto muy importante a la población. Es decir, el objetivo es el gobierno, pero los costos los tiene que sostener la población. Una especie de terrorismo financiero. Te voy a mencionar solamente un ejemplo. Eso que llaman Dollar Today. Esa es una plataforma política, financiera y económica que tiene un propósito claro de obtener ganancias grotescas en medio de una especulación cambiaria que se pierde de vista. Pero tiene un objetivo implícito, tan importante o más importante que ese, que es derrocar a un gobierno. Terrorismo financiero es utilizar un gran músculo económico y financiero en contra de un sistema democrático. Y por cierto, eso no ocurre en Venezuela por primera vez, y en estos momentos no solamente ocurre en Venezuela. Podemos tomar a Grecia, que fue objeto de un atropello aplastante. Los grandes poderes fácticos del mundo de la finanza se impusieron en contra de la voluntad popular. La democracia no vale para nada, lo que se impone es la fuerza del dinero. Eso más o menos trata de ocurrir acá. Ese es el primer elemento que yo te quería destacar. Un ataque feroz en contra de la estabilidad política, económica y social del país y la capacidad de respuesta que ha tenido el gobierno venezolano. Nosotros no vamos a negar los problemas, problemas de inflación, no vamos a negar el problema de desabastecimiento, pero tenemos que resaltar que pese a ello, pese a esos problemas, pese a ese escenario que te describí anteriormente, que te resumí anteriormente, continúan las políticas sociales. Se realiza un enorme esfuerzo para tratar de atajar el impacto social que genera la crisis económica para, bueno, responder a las grandes expectativas
de la población, que no se, para finalizar la idea, que no se hace en forma total, no se hace en forma total, pero hay un esfuerzo fundamental. ¿Qué haría la derecha en este escenario? Bueno, estaría aplicando el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, estaría restringiendo, reduciendo grotescamente el gasto, la inversión social, estaría reduciendo los salarios en términos reales. Bueno, ese es el contraste que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hace un gobierno bolivariano en función del pueblo y qué haría un gobierno de la derecha en función de los intereses Ahora, del hay una gran opinión capital? del gobernador del estado de Anzoátegui, Aristóbulo Isturi, ha dicho: quitamos el control cambiario y nos tumban. ¿Considera que es una opinión válida? ¿Considera que podría ser ese el escenario si el gobierno decide quitar el control cambiario? El control cambiario obedece a causas económicas y también a causas políticas. Se instauró en medio de una turbulencia política terrible, que se tradujo en un golpe de Estado, en el sabotaje petrolero y en el deseo de los que hacen hoy oposición de derrocar al gobierno en aquel entonces del comandante Chávez, no nos cabe la menor duda. Utilizan su poder económico con fines políticos. En el trasfondo de eso hay una razón política, desestabilizar políticamente el país, por eso hablamos nosotros de guerra económica y por eso hablamos nosotros de un ataque inclemente del poder financiero, pero también, por supuesto, hay razones económicas que impiden que se pueda eliminar el control de cambio. Las reservas internacionales en su nivel actual, los ingresos disponibles de divisas en el marco petrolero internacional, que no es favorable para nosotros, las tremendas presiones que existen internamente impiden que se pueda desmantelar el control de cambio. De manera que el control de cambio tiene que ir afinándose, tiene que ir perfeccionándose, tiene que ir ajustándose a las nuevas realidades, pero yo creo que hay una necesidad. ¿Qué propondría yo? Un control de cambio con una tasa de cambio preferencial para lo fundamental de la vida, de la población, el desarrollo de la economía, y una tasa de cambio librada con bandas, de tal manera que el gobierno pudiese intervenir. Pero la posibilidad de estabilizar definitivamente a la economía venezolana depende de dos factores. En primer lugar, que nosotros podamos desarrollar una política que cuente con el apoyo de todo el país nacional, no solamente del gobierno. El 60% de la economía es el sector privado, y ese sector privado, además del discurso, tiene que evidenciar con hechos que está realmente comprometido con el desarrollo del país. No lo ha hecho hasta el momento. Más allá de los discursos, son los hechos los que definen dónde están sus inversiones, dónde están sus innovaciones, dónde están sus capacidades de exportación para generar divisas y para aportar al flujo de divisas, de tal manera que se pueda aliviar la economía. ¿Dónde están sus posiciones en función de alinearse en el marco de una política, una estrategia que ya es ley, que es el plan de la patria? Ellos insisten en desmontar los derechos de los trabajadores, en desmontar toda la infraestructura que se ha creado para darle respuestas sociales a la población. Nosotros no podemos acceder a eso. Es una realidad del país. Está avalado por la inmensa mayoría de la votación. Es parte de las leyes. Nosotros le pedimos al sector privado piensen en sus ganancias y piensen también en sus posiciones políticas. Pero su actuación como agentes, operadores económicos, tiene que estar dirigido fundamentalmente a crear empleo, a que generar riqueza, a invertir. No lo han hecho. No lo han hecho en 15 años de revolución. No lo hicieron 15 años antes de que llegara el comandante Chávez al poder. De tal manera que están llamados, están invitados. Si alguien ha sido realmente abierto a la posición y a las objeciones y a todas las propuestas del gobierno, ha sido este gobierno bolivariano con Chávez y con... Habla de una tasa libre. ¿Cuál debería ser el valor real de esa tasa libre? Entendiendo que 6.30 bolívares por dólar no se ajusta a la realidad y tampoco 600 y tantos bolívares por dólar tampoco se ajusta a la realidad. Bueno, lo de 600 bolívares es un nivel desorbitante, absolutamente desfasado, irreal desde todo punto de vista. A nosotros nos dicen, no existe guerra económica. Bueno, vea Dollar Today, todo lo que está detrás de eso, el apoyo mediático, el apoyo financiero, el apoyo político que eso tiene. Es una punta de lanza. ¿A qué obedece ese 600 bolívares a un dólar? ¿A qué obedece? ¿Cuál es el fundamento real que tiene eso? El único fundamento real es el deseo de derrocar a un gobierno. Y hay personas que alientan eso. Hay opositores, hay voceros económicos de la oposición, hay actores políticos, incluso hay empresarios que dicen que es lo más racional dejarse llevar por las expectativas y por lo que decide el mercado. Y si el mercado decide que son 600, tiene que ser 600. Es una posición absolutamente criminal. Nosotros apostamos a la necesidad y, bueno, por supuesto, al desarrollo del país, poniendo en el centro de todo el debate y de todas las decisiones al pueblo,
con sus necesidades. Nosotros llamamos a todos los actores que se oponen a la revolución bolivariana a que por un momento abran el compás y piensen en el destino, en la necesidad, en el destino del país y en la necesidad de superar estos inconvenientes económicos que existen. Y te voy a decir otra cosa, en medio de esta situación, nosotros podemos hablar con propiedad de estabilidad social, de estabilidad política, de estabilidad en el país. No hay situaciones que apunten a un estallido social, que era precisamente lo que estaba contemplado con la activación de esta guerra. Habla de dirigentes de oposición. La semana pasada vimos como el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, presentaba una propuesta económica al país. Pedía recuperación de empresas y entre ellas un aumento lineal de los salarios en 50%. ¿Es viable? Mira, lo de ese señor es una chapucería tremenda. Menos mal que lo dijo. Si nosotros tuviéramos que inventar a un político de la oposición que estuviera destinado a ir de derrota en derrota, no lo pudiéramos hacer también como la creación que se produjo en el contexto político de la Venezuela actual. Él dijo que iba a presentar un programa económico para el país. Bueno, la dispersión y la incoherencia está allí a la vista. Bueno, ¿qué dijo? Aumento salarial. Nosotros hemos aumentado los salarios 30 veces en 15 años. Cuando ellos gobernaron, y ese señor fue presidente de la Cámara de Diputados, tuvo una actuación política muy importante. En toda esa época, los salarios se mantuvieron prácticamente congelados, con niveles inflacionarios del 55% por año en promedio. Y ahora viene a exigir a este gobierno que ha aumentado los salarios de manera consecutiva que lo haga. Bueno, esa es la política nuestra. Recientemente acaban de ajustarse los salarios de todo el personal docente de las gobernaciones. Por cierto, tiene una cuenta pendiente ese señor con los docentes de ese estado. Una hipocresía. Es la manipulación y la demagogia que se aplica en campaña en el marco electoral. Bueno, él salió a reducir eso. Y en cuanto a las empresas, bueno, podemos decir, nosotros tenemos empresas que hemos asumido del gobierno y no ha funcionado bien. Y otras empresas muy emblemáticas que hemos asumido y han tenido una destacada actuación en el desarrollo del país. Podemos decir CanTV, que lleva telecomunicaciones a todo el país clave. No hay país alguno que se pueda desarrollar sin una gran compañía de telecomunicaciones. Diputado, comenzó a funcionar bien a partir del momento en el cual el gobierno asumió esa responsabilidad, pero nos hacemos la autocrítica. Hay empresas que hemos tenido en nuestra mano y no han funcionado bien, pero vean las empresas que han quebrado en el sector privado. Yo les invito a que hagan un llamado al sector privado y entonces que se pongan a derecho con sus empresas y con sus empresarios. Habla de la campaña electoral. Habla de la campaña electoral, cómo se preparan en las filas oficialistas para afrontar las parlamentarias. Usted aspira nuevamente a la reelección dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se prepara? Está como candidato por el circuito 4, de Caracas, Valle, Coche y Santa Rosalía. ¿Cómo se preparan? Ya tenemos hasta una consigna, se dice Valle, Coche y Santa Rosalía, ese es el circuito de Jesús Farías. ¿Qué te parece? No, estamos bien, hay un despliegue muy importante en el país y en ese circuito en particular, una militancia muy sólida. Yo te voy a decir algunos elementos que nos hacen ver a nosotros el futuro electoral con muchísimo optimismo. En primer lugar, tenemos el principal partido del país, una gran maquinaria política y electoral invicta hasta este momento, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos un liderazgo unificado. El liderazgo del chavismo descansa en la responsabilidad de una persona que es el presidente Nicolás Maduro, reconocido por todos. En tercer lugar, tenemos un gobierno que está arraigado en los intereses del pueblo. Las decisiones del gobierno siempre tendrán como principal prioridad atender a las necesidades populares. Y tenemos toda una historia de avances sociales de carácter histórico. Combate contra la pobreza, contra el hambre, contra la miseria, nadie lo puede negar. Hasta la oposición a veces agarra nuestra bandera de la manera más grotesca, desde el punto de vista de la sinceridad y de la entidad y la verdad con la cual se le tiene que hablar al pueblo. Ellos desprecian esa bandera, sin embargo las agarran en épocas electorales. Esos son puntos muy favorables para nosotros. ¿Qué puede decir la oposición? Tiene la MUT, bueno, es un cadáver ambulante, cumplió con su misión, ni siquiera se pueden poner de acuerdo para finalizar la idea si van con tarjeta única o no. No tienen esa fortaleza orgánica y sobre todo no tienen una propuesta que le puedan enseñar al país. Ellos tienen su propuesta, pero son incapaces de enseñárselo al país en virtud de que sería un verdadero desastre para ellos. La política neoliberal que siempre ha traído tragedia a cualquier pueblo que ha tenido que tomar esa medicina amarga. De manera que
muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por la visita y mucha suerte en este nuevo reto para las parlamentarias. Amigo, era el diputado Jesús Farías, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.